Hola, buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bien. ¿Y a usted? Muy bien también, muchas gracias. Jueves, ya casi fin de semana. Vamos a seguirle. Segundito. Me dicen cuando tengan la presentación en pantalla. Ya se ve, profe. Muy bien. Bien, como estábamos indicando el día de ayer, vamos a analizar más bien ahora los polímeros por adición. Muchos de estos ya los vimos, ya los analizamos, ya conocemos un poquito de sus características. Aquí, bueno, entran las familias de los viniles, entran los acrílicos, no hablamos de copolímeros porque copolímeros más bien van enfocados a elastómeros. Vamos a ver polietileno, por ejemplo, polipropileno, PVC, los polímeros que vimos pues en la unidad 1. Pero bueno, ahora vamos a verlos separados debido a que, bueno, estos son sintetizados por adición. Y bueno, empezamos con el polietileno. Este polietileno, bueno, es el más simple de los polímeros, el más simple de los compuestos orgánicos conocidos como alquenos. Estos alquenos, bueno, inicialmente tienen dobles enlaces de carbono-carbono, como molécula, no como monómero. Tenemos el etileno, esta conforma un alqueno, la molécula inicial, CH2, doble enlace CH2. Y bueno, este compuesto pues es un gas incoloro, es inflamable, tiene un sabor y un olor dulce. Bueno, son algunas características de este tipo de compuesto. Y bueno, es un derivado del petróleo. Recuerden que los petróleos, más bien los derivados del petróleo son hidrocarburos con bajo contenido de carbono. Por ahí veíamos una tablita casi al inicio del curso. Moléculas, hidrocarburos que tienen en sus cadenas principales o en su molécula bajos átomos de carbono, pues conforman combustibles. A medida que la cantidad de carbono se va incrementando, pues vamos a conformar ya macromoléculas. Esas macromoléculas pues ya van a conformar a los polímeros. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, va a ocurrir pues una síntesis por adición. Por ahí ya vimos también un poquito de los mecanismos de síntesis al inicio de la unidad. Necesitamos un precursor. Ese precursor, bueno, depende del tipo de mecanismo, si es por adición, si es por radicales, si es por cationes o por aniones. Los mecanismos van a ser diferentes también en los diferentes tipos de polímeros sencillos. Hablando específicamente, bueno, del polietileno, es un polímero básico que surge a partir del etileno, ya lo habíamos pues analizado también. Y bueno, el polímero cuya unidad de repetición es como la que se encuentra en la imagen inferior, va a conformar al monómero de polietileno. Nuevamente ocurre una ruptura homolítica del doble enlace en el compuesto o en la molécula de etileno. Cada carbono pues tiene un electrón o se queda con el electrón, bueno, no que se diga, más bien que está compartiendo, y esos electrones pues están representando estas líneas, estos enlaces laterales. Esto quiere decir que, bueno, vamos a tener la unión de otros compuestos o de ese mismo compuesto a lo largo de una repetición en función del grado de polimerización o el número de N.
Este polietileno, bueno, es un polímero muy versátil en el sentido de que pues puede tener diferentes pues, rangos de densidades. Podemos tener polietileno de baja densidad, podemos tener polietileno de alta densidad. En algunos casos, no sé si recuerdan por ahí una diapositiva donde se pudiera generar una ramificación en el polietileno por una abstracción de hidrógeno. Quiere decir que una cadena creciente, un carbono, digamos, creciente, pues sustituye o abstrae un hidrógeno para que el carbono pueda enlazarse con el carbono, digamos, de la cadena principal y generar pues una pequeña ramificación o una rama secundaria a partir de la cadena principal. Y eso va a inducir a que, bueno, cambiemos las propiedades de pues, peso molecular y de densidad. Y bueno, hay diferentes métodos para esta fabricación de polietileno eh, en fase gaseosa, recordando que bueno, este etileno es un gas incoloro, polimerización en solución, polimerización en emulsión, en suspensión y polimerización por alta presión. Este ya tiene que ver con el tipo de polimerización, qué compuesto es utilizado como pues agente ¿cómo se puede decir? Como agente iniciador de la reacción en cadena para sintetizar pues este polietileno. Y también depende de las condiciones. En algunos casos podemos tener pues podemos generar una solución, una emulsión, o podemos generar este tipo de síntesis en algún dispositivo de alta presión para propiciar ya sea orientaciones de cadenas o para propiciar que tengamos una mayor compactación, digamos, de las cadenas y generar una mayor o menor densidad. Me dicen cuándo podamos cambiar, por favor. Un minutillo, profe, por favor. Claro que sí, sin problema. Ya estoy calificando sus exámenes, por ahí me falta como la mitad del grupo más o menos. Espero tenerlos entre hoy y mañana ya con su calificación parcial antes de que hagamos la segunda evaluación. Yo creo que ya la tenemos próxima, posiblemente a media semana terminemos esta unidad 2 de la siguiente semana y programamos una fecha. Y al final del curso, que es el 7 de julio, programamos la de la tercera unidad y la cuarta unidad les voy a dejar un trabajo que es pues referente a las técnicas de fabricación de los polímeros. Y bueno, ya vieron que la unidad 1 y la unidad 2 son muy grandes, son muy largas. Listo, profe, muchas gracias. Sí, de nada. Sale, vamos con la siguiente diapositiva. Cualquier cosa me dicen, si quieren que regrese una diapositiva, me dicen. Gracias. Sí, de nada. Bien, y bueno, el polietileno, pues ya lo conocemos, bolsas, bueno, que antes utilizábamos para hacer comprar cosas para guardar el mandado, por ejemplo, las cosas que compramos ahí pues en el supermercado, debido a que tienen una buena tenacidad, tienen una buena ductilidad, en general el polietileno tiene una excelente resistencia química. Es, digamos, de los materiales
digo, salvo los elastómeros que tienen una elasticidad muy grande, pero el polietileno no solamente va a tener una deformación elástica, sino que también va a tener una deformación plástica. Esto es que ustedes pueden simplemente jalar en los extremos una bolsa de polietileno y esta inicialmente pues no se va a romper, simplemente se va a estirar, van a deformar a esta bolsa de polietileno y va a llegar un punto donde esta se va a romper. Muchas veces, seguramente, bueno, esa ventaja de tener pues buena plasticidad también permite que se hagan secciones o bolsas muy delgadas. Seguramente en algún momento les pasó que pues les dieron su bolsita cuando se permitía ahí en el súper, le metieron un montón de cosas a una sola bolsa y casi a punto de romperse, pues bueno, pudo llegar, ¿no? A donde tenían estacionado su automóvil para que pudieran guardar sus cosas. O sea, son resistentes no al grado de un PVC, no al grado de un polimetilmetacrilato, incluso, bueno, mucho menos al grado de una resina de baquelita, por ejemplo, pero esa plasticidad permite que pueda soportar pues grandes deformaciones. Tiene resistencia química, ya por ahí también cuando hicimos la practiquita de meter diferentes polímeros a diferentes soluciones, pues al polietileno no le pasaba absolutamente nada en los medios que nosotros utilizamos. Sin embargo, la resistencia al fuego, la resistencia térmica, pues sí tiene un factor importante. El hecho de pasar a la flama este tipo de material, pues simplemente se degrada bastante rápido. Tiene baja permeabilidad al vapor de agua, tiene muy baja absorción de humedad. De ahí que, bueno, también este tipo de materiales, bueno, pongo como ejemplo una bolsa plástica o, bueno, de polietileno, debido a que es algo que pues todos en algún momento hemos utilizado. Y seguramente en algún momento también con lluvia, con el derrame de algún líquido sobre la misma superficie de esa bolsa de polietileno, pues no había mayor problema, simplemente no había absorción de agua y no había permeabilidad, el agua no podía, digamos, pues atravesar esa bolsa, ¿no? Estas propiedades en combinación pues van a generar que el polietileno sea uno de los materiales de mayor volumen en el mundo. Tanto el polietileno y pues el PET son de mayor utilización. Y bueno, tenemos diferentes tipos de polietileno, polietileno de alta densidad, por sus siglas en inglés, HDPE, polietileno de baja densidad, LDPE, polietileno de muy baja densidad, BLDPE, polietileno lineal de baja densidad, LLDPE, polietileno de ultra alto peso molecular, UHMWP. Son diferentes designaciones, prácticamente unas son derivadas de otras. Las más comunes son bueno, la 1, la 2 y la 4 son las más comunes, como las que se muestran en el lado derecho. Son las más comunes. Seguramente en algún momento también van a ver que existe el polietileno de alta densidad, polietileno de baja densidad, el primero, y el de en medio, polietileno polietileno lineal de baja densidad. Y tiene que ver con este efecto de generar ramificaciones. Si bien el polietileno en su estado común, en su estado pues más básico, representa pues una cadena más lineal, existe pues un fenómeno también que se llama abstracción de hidrógeno, perdón, como ya en un momento vimos en una diapositiva, y se puede generar una ramificación en este polietileno. Estas ramificaciones, pues bueno, van a cambiar volumen y van a cambiar masa. ¿Y qué va a cambiar? Bueno, sabemos que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. ¿Qué va a suceder, por ejemplo, con el polietileno de alta densidad? Este polietileno de alta densidad tiende a ser
más lineal, como se observa aquí en la figura. ¿Vale? Es más lineal, sí pudiera tener una pequeña ramificación. Se pudieran agregar algunos aditivos también para propiciar que existan ramificaciones laterales, pero al ser una cadena más lineal, ya lo mencionamos, existe una mayor compactación. Existe pues una reducción de volumen. Y si tenemos más masa con una compactación de volumen, porque las cadenas pues se arreglan, se acomodan, se genera un mayor grado de cristalinidad, pues el volumen disminuye. Y si tengo más masa y el volumen disminuye, pues la densidad es más alta. Ahí más bien ya es la relación del polímero entre su masa y su volumen. Y bueno, algunos otros polímeros, ya que están ramificados, pues van a presentar ya una baja densidad, en el sentido de que ya no van a tener pues la misma capacidad pues aglomerarse, ¿no? De juntarse, de generar un compactado. Si bien el hecho de generar ramificaciones pues incrementa la masa, eh, las mismas ramificaciones no permiten que éstas se compacten, que las cadenas se compacten y por lo tanto van a quedar pues espacios entre estas mismas cadenas. Ojo aquí, no se indica que se genere un entrecruzamiento, solamente se está indicando que hay ramificación. Y entonces, al generar ramificación, pues bueno, las cadenas se van a atorar unas con otras y bueno, ya no vamos a tener la misma capacidad de plasticidad entre las mismas cadenas. Solamente se está indicando que hay ramificación, ¿sale? Pero no necesariamente que tengamos entrecruzamiento. Profe, ¿las ramificaciones solo se forman por la abstracción de hidrógeno? ¿O por qué otro factor? Sí, principalmente ese es el factor, es por la abstracción de hidrógeno. Déjame, creo que venía por aquí en esta diapositiva, déjame ver. Espera, aguántame un tantito. Para que recordemos un poquito, por ahí habíamos visto esta lámina, es ramificación de cadena por abstracción de hidrógeno, común en el caso del polietileno. Si ustedes observan, tenemos pues una cadena, un crecimiento de cadena de polietileno, y bueno, como estamos hablando de que este tipo de síntesis pues se genera por el efecto de generación de radicales, un radical libre. Bien, si bien tenemos una cadena en crecimiento, ¿sale? Tenemos esta primera cadena que está en color negro y tenemos otra cadena adicional, otra cadena que está en crecimiento, pero esta es en un extremo, tiene aquí un radical. Digamos que la cadena central o la cadena en color negro, pues está creciendo de forma pues uniforme, de izquierda a derecha, vamos a suponer. Pero resulta que hay otra cadena secundaria que por aquí tiene este radical. ¿Qué va a suceder? Que este radical, o este carbono más bien que tiene ese radical, pues va a querer generar un enlace para propiciar pues tener esa estabilidad, ¿sale? ¿Qué va a hacer bueno, si esta cadena lateral en color verde, digamos, ataca por un extremo a la cadena principal, pues vamos a tener aquí una abstracción de hidrógeno. El hidrógeno, pues más bien se va a enlazar a este carbono, a este radical, y esta cadena pues va a tener estabilidad.
¿En qué sentido? En que, bueno, ya no es un radical, ahora ya tuvo o generó esa abstracción de hidrógeno, ¿sale? Esta cadena ya se terminó, cumplió, digamos, su ciclo de crecimiento, pero como en la cadena principal se generó, pues, este efecto de extracción de hidrógeno, pues ahora un carbono de la cadena central, pues tiene este radical, ya no en un extremo, sino ahora, pues, en la sección central. ¿Y esto qué va a propiciar? Que pues al momento de que tengamos pues otra molécula de etileno, pues este radical va a generar pues esta ruptura de doble enlace y bueno, ahora vamos a crecer la cadena de forma lateral, es una de las principales causas. Sale es más común con el polietileno. ¿Y qué vamos a tener? Pues una cadena central, y vamos a tener una ramificación en crecimiento. Este es el mecanismo con el que se puede generar pues el efecto de generación de ramificaciones para el cambio de densidad en un polietileno. Profe, disculpe, ¿cómo Dime. se controlan como eso? O sea, como por ejemplo tenemos que el polietileno de alta densidad presenta más ramificaciones que el de baja densidad. ¿Cómo se controla eso como en la producción? O que se pudiera controlar con el tipo de reacción. ¿A qué me refiero con esto? Aquí específicamente estamos hablando de un radical libre. Para generar pues ese radical libre, ¿qué compuesto necesitamos? Bueno, necesitamos un compuesto, un peróxido de benzoilo, que es de los principales, digamos, de los compuestos más utilizados para generar pues ese efecto de generar radicales. Se utiliza como catalizador. ¿Cuál es la finalidad? Ya habíamos por ahí mencionado que con el incremento del calor se generan primero radicales carboxilo, ¿vale? Estos radicales carboxilo. Después se genera CO2, se generan radicales fenilo. Esos radicales fenilo pues es el catalizador para generar estos radicales. Si tenemos ese tipo de mecanismo, ese tipo de síntesis, va a ser más fácil que podamos abstraer pues un hidrógeno de cadenas laterales. ¿A qué me refiero con esto? Si yo quiero generar ramificación, pues bueno, yo lo que voy a agregar o voy a propiciar una polimerización por radicales, ¿sale? Voy a agarrar un radical, radical fenilo, y ese radical fenilo va a ser quien me va a propiciar ese tipo de crecimiento de cadena. Ahora, si yo no quiero generar pues cadenas laterales, voy a utilizar otro tipo de técnica de síntesis, que bueno, puede ser pues una síntesis por radicales libres, puede ser otro tipo de síntesis, perdón, por iones, catiónica o aniónica. Ok, profe, muchas gracias. Sí, de nada. Bien, bueno, ya lo habían por ahí apuntado. Igual también ya se las pasé, ya se las compartí al grupo para que la tengan ahí a la mano. Y regreso con la otra presentación. ¿Me dicen cuándo pueda cambiar? Por mí ya, profe. Muy bien. Bien, bueno, lo que estaba rayado representa el mismo mecanismo de síntesis que habíamos visto en la diapositiva anterior. Bueno, aquí se asume específicamente por radicales. Simplemente aquí hablar un poquito de la reacción.
donde tenemos un etileno, tenemos CH2, doble enlace, CH2, tenemos un alqueno, ¿sale? Este alqueno, bueno, por los diferentes métodos que vimos pues al inicio del curso, por radicales, bueno, por adición, pero a través de cationes, aniones, pues lo que vamos a generar es la ruptura homolítica de este alqueno, ¿sale? Se genera pues aquí una ruptura de este doble enlace. Vamos a tener una ruptura homolítica. Esto quiere decir que cada carbono, bueno, se va a quedar con su electrón respectivo. Y bueno, a través de este tipo de ruptura del compuesto original, pues vamos a generar el efecto de la adición. Y ese efecto de la adición, pues va a propiciar que tengamos una cadena de crecimiento lateral. Y bueno, simplemente aquí lo que se indica es que, bueno, como es muy complicado el hecho de estar pues escribiendo tanta cantidad de carbonos, tanta cantidad de hidrógenos, pues simplemente lo que se asume es pues hablar de un monómero. ¿Cuál es el compuesto original o cuál es el monómero más bien que me va a representar esa cadena polimérica? Y bueno, el monómero que lo está representando se encuentra en la parte inferior. Simplemente, bueno, para no escribir pues todo el proceso de reacción, simplemente se escribe esto. Tenemos el etileno, tenemos el alqueno, se genera el proceso más bien de síntesis por adición. Y bueno, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener ahora entre corchetes el polietileno. Y bueno, el subíndice N ya saben que representa la cantidad de veces que ese polietileno se va a repetir. Es el mecanismo más general, es el mecanismo pues, más sencillo de este polímero. Y me dicen cuándo podemos cambiar. Ya, profe, gracias. Muy bien. Bien, voy a cambiar de diapositiva. Bien, estas son las características de cada uno de los diferentes, o bueno, más bien de las variantes del polietileno. En el número 1 tenemos al polietileno de alta densidad, HDP. eh, es un tipo de termoplástico semicristalino. Ya habíamos indicado, cadenas pues, más lineales tienden a generar termoplásticos e incluso también pues las cadenas ramificadas, ojo ramificadas, no entrecruzadas. Y bueno, este polietileno de alta densidad tiene pues una densidad 0.93 hasta 0.97 gramos sobre centímetro cúbico. Tiene un punto de fusión desde 120 hasta 180 Celsius. Es un punto de fusión, pues bueno, digamos relativamente bajo, en el sentido de que, bueno, a lo largo de los polímeros que hemos visto, generalmente los de condensación,
tienen esos puntos de fusión más altos. Incluso por ahí veíamos valores de hasta 220, 260 para algunos tipos de polímeros. Pero bueno, estamos hablando de que pues es un proceso diferente, ¿no? Y diferentes propiedades tanto entre los polímeros por adición y por condensación. Propiedades sobresalientes del polietileno de alta densidad, reciclabilidad, facilidad de proceso. Aplicaciones principales: botellas, tapas, tuberías, sillas. Hay muchos componentes hechos de polietileno de alta densidad. Las botellas, pues las botellas, hay algunas botellas, por ejemplo, pues hechas con polietileno de alta densidad. Eh, Aquí, bueno, se muestran algunos ejemplos para, pues, envases de productos por ejemplo, jabón de manos, shampoo, etcétera, pues son hechos de polietileno de alta densidad. Como número 2 tenemos al polietileno de baja densidad. Si ustedes se fijan entre los 4 polietilenos, pues, o tipos de polietilenos, su fórmula química, pues, es exactamente la misma, ¿sale? Simplemente lo que va a cambiar es que algunos van a tener unas ligeras ramificaciones, y esas ramificaciones, por el efecto de abstracción de hidrógeno, van a generar pues un cambio de masa, y van a cambiar pues también va a existir también un cambio de volumen. Número 2, polietileno de baja densidad. También material tipo termoplástico semicristalino. Bueno, el término, si ustedes se fijan, entre alta y baja densidad, pues es pues relativo, en el sentido de que pues no es mucha la diferencia, si ustedes observan. Densidad de 0.91 hasta 0.94 gramos sobre centímetro cúbico, pero esa ligera variación de densidad, bueno, cambia, por ejemplo, las temperaturas de fusión. Temperatura de fusión del polietileno de baja densidad, desde 105 hasta 120 Celsius. Tiene una temperatura de fusión menor en comparación con el polietileno de alta densidad. Utilizado, o bueno, aplicaciones: reciclabilidad y, bueno, facilidad de procesamiento también. Algunas aplicaciones es para contenedores y para películas. Bueno, estas películas más bien son, como se observa ahí en la figura donde está mi cursor, principalmente para la generación de bolsas, por ejemplo, bolsas de polietileno. Y bueno, no es una regla, pero quizá podríamos decir que el polietileno de alta densidad es más enfocado a botellas, tuberías, tapas, dispositivos de mayor resistencia. Y bueno, el polietileno de baja densidad pues está enfocado más para películas, para bolsas, por ejemplo, como se observa aquí en la imagen. Y bueno, hay más variantes. Está el polietileno de muy baja densidad, el número 3. Semicristalino, también es un material termoplástico. La densidad, bueno, y en comparación con el polietileno de alta densidad, pues bueno, ya es menor, 0.88 hasta 0.915 gramos sobre centímetro cúbico. Mantiene la temperatura de fusión similar al polietileno de baja densidad, de 105 a 120 Celsius. Misma facilidad de procesamiento, misma facilidad de reciclabilidad, y bueno, también es utilizado para películas de empaque. Y tenemos polietileno lineal de baja densidad. Lo de baja densidad, como les mencionaba, pues es un tanto relativo, en el sentido de que, bueno, si hacemos la perspectiva de qué tanto cambia la densidad entre estos 4, pues no es mucho tampoco. Densidad del polietileno lineal de baja densidad, de 0.915 a 0.925 gramos sobre centímetro cúbico. Punto de fusión de 105 a 120 Celsius.
Propiedades sobresalientes, reciclabilidad y facilidad de procesamiento. Igual, utilizado para películas de empaque y termoencogible. Hay algunos, seguramente a lo mejor ustedes los han visto, algunos pequeños empaques que en ocasiones envuelven a unos materiales, principalmente cables eléctricos. Simplemente imagínense un empaque que envuelve una región donde pues inicialmente el recubrimiento plástico de un cable pues se perdió o se rompió por alguna razón. Ponen ustedes un pequeño empaque, inicialmente pues bueno, no ajusta adecuadamente, encienden ustedes cerca una fuente de calor y el empaque se encoge, es termoencogible, cambia su forma y bueno, se acopla a la forma del cable y queda pues el cable conductor queda aislado. Me dicen cuándo podemos cambiar. Un minuto, por favor. Sí, claro que sí. Listo, jóvenes. Sí, si quiere ya, profe. Ok, muy bien. Bien, vamos con la siguiente diapositiva. Casi se nos termina el tiempo, pero bueno, vamos a la siguiente. Vamos a hablar ahora del polipropileno. El polipropileno, bueno, también es, digamos, es el segundo compuesto, el segundo polímero en complejidad. Bueno, polietileno es el más sencillo,
En complejidad, bueno, el polietileno sería el segundo más sencillo, más bien, mejor dicho. Y bueno, vamos a partir de ahora un compuesto conocido como propeno, ¿sale? Como alqueno, vamos a partir de un propeno o metiletileno. Es un compuesto orgánico insaturado que tiene, bueno, la siguiente fórmula química, tiene 3 carbonos, tiene 6 hidrógenos. Recordando un poquito en el caso del polietileno, bueno, tiene 2 carbonos, tiene 4 hidrógenos. ¿Y a qué voy con esto? Que, bueno, el propeno es pues un compuesto de mayor masa, tiene una mayor masa molecular en comparación con el etileno más bien, que es la base para conformar el polímero. Es un alqueno, tiene un doble enlace, es el segundo miembro más simple de la clase alquénica de hidrocarburos. En lo que les comentaba, es el segundo compuesto más simple. Y bueno, a temperatura ambiente, a presión atmosférica, el propeno es un gas. Y bueno, como muchos otros alquenos, es un tipo de gas incoloro. Y bueno, tiene un tenue olor a petróleo debido a que, bueno, son hidrocarburos, son derivados de pues este tipo de compuestos derivados del petróleo. Esto hablando solamente de una molécula de propeno, por ejemplo. Este propeno, esta molécula, molécula de polipropileno, ya hablando del monómero, tiene una mayor densidad, tiene un punto de ebullición mayor también que el etileno, que tiene una mayor masa. Generalmente, pues la regla va en ese sentido, mayor masa, eso impacta directamente pues en la temperatura de fusión. Mayor masa, mayor temperatura de fusión. Y bueno, en este caso el propeno pues tiene una mayor masa y va a tener también un punto de ebullición pues ligeramente mayor también que en el caso del etileno. Tiene un punto de ebullición ligeramente más bajo que el propano y por lo tanto es más volátil. Carece de enlaces fuertemente polares. Tiene la misma fórmula empírica que el ciclo propano, pero sus átomos están conectados de maneras diferentes, haciendo que estas moléculas sean isómeras estructurales. En el caso ya hablando del polipropileno, dependiendo del tipo de síntesis, podemos tener diferentes orientaciones de un grupo metil que está asociado pues a este polipropileno. Esas orientaciones pues van a generar también diferente tipo de reactividad en este polímero. Ya vimos, bueno, brevemente que en esta diapositiva que este material, este compuesto base es más pesado, va a tener un punto de ebullición pues, mayor que en el caso del etileno. Y el hecho de tener pues también más masa, de tener un punto de ebullición pues ligeramente más alto, va a impactar también en el sentido de que va a presentar una ligera resistencia mayor que en el caso del polietileno. Va a preservar también pues el punto de elasticidad, es un material que tiene buena elasticidad, pero por otro lado va a tener una ligera resistencia mayor en comparación con el polietileno. Podemos tener, debido a que ese grupo funcional, o bueno, a ese metil que conforma pues esta estructura, podemos tener polipropileno isotáctico, podemos tener polipropileno sindiotáctico y podemos tener también polipropileno atáctico. Cada uno de estos van a tener diferentes propiedades.
¿Dudas, preguntas, jóvenes, hasta aquí? Vamos a dejarle aquí. Mañana vemos la síntesis del polipropileno. Profe, Dime. me confundí un poco en lo que está en azul. Es después del primer punto y seguido que dice que tiene un punto de ebullición ligeramente más bajo que el propano, pero anterior como que Ajá. dice lo contrario. No sé. A ver, dice el propeno tiene una mayor densidad y punto de ebullición que el etileno debido a su mayor masa. O sea, más bien en el primer punto está comparando al propeno y al etileno. O sea, el polímero que vimos anteriormente y este. Y bueno, menciona más adelante en el siguiente punto seguido, dice tiene un punto de ebullición ligeramente más bajo que el propano. Aquí ya lo está comparando más bien con otro compuesto, propano. Oh, ya. Sí, gracias. Sí, sí, de nada. El propano tiene una fórmula CH3H8, son 8 hidrógenos. Pues más masa. El propano ya es CH3, perdón, C3H8. Vamos a tener 8 hidrógenos. Eso incrementa ligeramente la masa del propano. Y entonces el propeno, como tiene solamente 3 carbonos, 6 hidrógenos, pues esos 2 hidrógenos de diferencia en masa, pues hacen que tenga un ligero punto de ebullición más bajo que el propano. A eso se está refiriendo. Sí, profe, gracias. Sí, de nada. Bien, jóvenes, pues nos vemos mañana. Hasta mañana, que esté bien. Tengan bonita tarde, cuídense, que descansen. Igual, profe. Luego nos vemos. Dale, profe, gracias. Hasta luego, nos vemos, cuídense.